en Dios, pues tiene que fortalecerse en el Espíritu, porque es la vitalidad que necesita el cristiano para las adversidades que se encuentra en esta vida terrenal. Todo aquel que crea ya en Dios tiene que pensar que hay dos disposiciones, o que hay dos sistemas, o que hay una opresión y otra cosa que es divulgación, o decir que existe diablo. Venga, claramente, ¿no? ¿Y cómo contrarrestamos una cosa? Si somos seres humanos, pues fortaleciéndonos en el Espíritu. Y Dios nos da una pequeña enseñanza o una pequeña revelación, y viene escrito en la Biblia, para todo aquel que tenga Biblia lo pueda leer, en Efesios 6:15. Y dice así: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando. Bueno, pues Dios nos da una gran revelación de que tenemos que estar siempre preparados, y hablamos de lo que es la coraza, de lo que es la armadura. ¿Y qué es una armadura? Yo creo que, por lo menos yo, cuando nos hablan de una armadura, la mente se me traspasa o se me va a la imaginación lo que es las armaduras estas que vemos de la Edad Media, ¿no? Donde es todo de hierro y es como una chapa que recubre todo el cuerpo, las piernas, lo que es los brazos, incluso lo que es la cara, que es una especie de casco de hoy en día, ¿no? Para evitar los golpes. ¿Por qué? Porque estas personas pues eran guerreras, ¿no? Pues ya nos está haciendo una comparación de que nosotros tenemos una lucha contra algo. ¿Y contra qué luchamos? Contra las adversidades de esta tierra, de este mundo, y contra las acechanzas del enemigo. Hoy por hoy parece que dices tú, ya no existen las corazas esas. Sí siguen existiendo las corazas, y sí siguen existiendo lo que es las armaduras. Hoy podemos ver cualquier policía, pues de muchas localidades, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, que siguen llevando armadura. No la armadura metálica que aquella llevaban, pero podemos contrarrestarla o compararla o equivalerlo a los chalecos antibalas de hoy. ¿Para qué? Para evitar que cualquier proyectil de un arma de fuego, que hoy lo que se utiliza más, le puede impactar en las zonas más vitales del cuerpo y puedan matarlo, ¿no? Para un motorista también sigue existiendo una armadura, sigue existiendo lo que es las rodilleras, las coderas cuando van en moto, y un casco. ¿Para qué? Para evitarle de cuando venga un accidente en una curva, en una carretera, ese casco le pueda producir un golpe menos efectivo para producirle algo como la muerte. O estos monos de cuero que si se deslizan por la carretera en el asfalto, pues les va a evitar de que tengan esas erosiones y que puedan tener todas las cosas. Cualquiera que ve un peligro hacia algo siempre se resguarda, ¿no? Nosotros, una armadura, en nuestra propia casa, ponemos, ¿qué es lo que ponemos? Ponemos un techo, ponemos unas paredes para no mojarnos, para resguardarnos. Siempre resguardadas. ¿Por qué luego en nuestra vida cotidiana, si empezamos a darnos cuenta de que el ser humano es tripartito, que es cuerpo, alma y espíritu, ¿por qué no nos proporcionamos de la carne y olvidamos toda la parte espiritual? Pues Dios nos sigue revelando en Efesios que tenemos que cubrirnos. Pero es que cada generación y cada etapa que va saliendo y cada persona que va ascendiendo en su edad, parece que se olvida más. No podemos olvidarnos de lo primordial, de lo que Dios nos dijo. Tenemos que resguardarnos, porque si no cada vez va a ser más decadente. Y el enemigo, nuestro adversario, que ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, siempre va a tomar más dominio sobre nuestras vidas. De hecho, ya la vida casi le pertenece a ellos, ¿no? Estamos expuestas a mil y una cosas, ¿no? La verdad, el otro día hablamos de un accidente muy malo, ¿no? Por eso muchas veces ponemos el cinturón para protegernos de un accidente, porque nos puede salvar. Pues ¿por qué no podemos salvarnos de otras cosas que son espirituales, que nos pueden llevar a una condenación o nos pueden llevar a una perdición? ¿Cuántos matrimonios hoy por hoy se están perdiendo y se están pues destruyendo, ¿no? Por no ponerse la coraza, por no ponerse lo que es la armadura. ¿Y cuál es la armadura? Lo dice bien claro: orando y velando y luchando, ¿no? Luego darán mis compañeros lo que es
paración de lo que es el escudo, de lo que es la espada, pero al fin y al cabo, yo vulgarmente voy a explicar, es estar agarrado a Dios, a nuestro Creador. Si Dios nos ha creado, Dios nos va a guardar. Si no nos hubiese creado, Dios no ha creado a ningún ser humano para que sea destrozado ni divulgado. Y de hecho, si lo vemos en Juan 3:16, bien digo, nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que fuéramos salvos. Entonces, ¿por qué ahora nosotros nos vamos a despreocupar de tal manera de nosotros mismos? La verdad que muchas veces estamos tan afanados en este mundo, en este sistema en el cual vivimos, con la economía, porque es necesaria. Nuestros políticos a lo mejor no nos dirigen lo suficientemente y tenemos que dirigirnos nosotros mismos para poder llegar a fin de mes, por supuesto. Pero nunca podemos olvidar nuestra parte espiritual y nuestra parte personal de la cual nos corresponde de mantener todas las áreas, lo que es la alimentación, que eso entraría en el cuerpo, y también lo que es la mantención del espíritu. Todo aquel que lee, tengo visto y comprobado, y Dios nos lo ha revelado, que es vitamina el leer la palabra de Dios para el espíritu, relajación y salvación para muchos, tranquilidad y paz, ¿vale? ¿Qué deciros? Que tenemos que ir abriendo todos los puntos, no tenemos que ir a buscar cosas en el extranjero raras y difíciles, y sí buscar cosas cotidianas que la han vivido ya todos nuestros antepasados, como tener pues un poquito de más consagración con Dios. Les digo que muchas veces, en esta fecha que estamos tan cercanas a la Navidad, sí nos acordamos de Dios. Dios nació el 24 de diciembre, los reyes, esto es una parafernalia. No podemos acordarnos simplemente en fechas tan llamativas, de tanta venta, de tanta parafernalia, y olvidarnos ya hasta el año siguiente. Muchas veces nos acordamos en Navidad, en Semana Santa, y luego verdaderamente nos olvidamos de que Dios existe. Dios tiene que estar con nosotros las 24 horas del día si queremos sobrevivir y llegar a final de mes, no en lo económico, sino en lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo vendrá por añadidura. Entonces vamos a intentar, hoy en este día voy a intentar de inculcar, y luego mis compañeros lo van a dar de una forma más teórica y con más palabras de Dios, de que necesitamos a Dios. Somos personas que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Entonces, pues lo que les quiero presentar, que cojamos un poquito de fuerza, que escuchemos la palabra a nuestros compañeros aquí, que van a presentar lo que es el yelmo, lo que es el escudo, lo que es la espada, porque necesitamos ser fortalecidos. Si todos necesitamos un escudo, si todos necesitamos una espada, vamos a intentarlo. No esperemos a llegar a las Navidades para acordarnos de Dios y luego olvidarnos después del día 7, después de Reyes. Vamos a tenerlo con nosotros para toda una vida. De hecho, tenemos un gran promulgador de nuestro Espíritu Santo que puede morar en nuestra persona siempre que tengamos nuestro habitáculo personal limpio y fuera de pecado. Así que deja a mis compañeros para que les expliquen con la palabra abierta de la Biblia, para que ustedes coman y que sus sentidos espirituales se relajen, porque la palabra de Dios es vitamina para el alma. Pues nada, como la anterior la semana pasada, empezamos a hablar sobre el pasaje de Efesios, capítulo 6, y del 12 al 18. Les recuerdo que hablamos sobre la armadura de Dios, la armadura de Dios con la que nos habilita para poder pelear, como dice Pablo, la buena batalla. Porque les vuelvo a repetir que estamos en una batalla que empezó Satanás, empezó Lucifer en el Edén, arrebatando al hombre el estado con el que Dios lo creó, ¿vale? Cristo, como expliqué la semana pasada, gana y arranca el asta de los decretos que había en contra del ser humano y restaura y restablece al ser humano
a una posición, ¿vale?, de bendición y de salvación. Pero, como dice el Señor en su palabra, estamos en medio de aflicciones y en medio de una guerra espiritual, porque el enemigo no quiere que lleguemos al final con victoria. Hemos iniciado una batalla en la que tenemos que salir victoriosos, pero permaneciendo en la palabra del Señor. Y este permanecer, Dios nos habilita y nos regala ciertas armas para poder batallar con efectividad esta batalla. La semana pasada pudimos hablar sobre, les recuerdo, hablamos sobre la coraza de justicia y el cinto. Y el cinto de la verdad, ¿vale? Esta semana hablamos sobre el calzado, el apresto del Evangelio. Como les dije la semana pasada, este libro Pablo lo escribe aproximadamente en el 61 al 63 después de Cristo, en la que el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel. De hecho le dicen las cartas de la cautividad cuando él estaba preso. Y estando preso y encadenado frente a un soldado romano, él, bajo el trasfondo de lo que está visualizando, viendo a este soldado, Dios empieza a darle lo que es la revelación de la armadura de un hijo de Dios, de un cristiano. Esta semana nos toca hablar del calzado. El calzado en griego, les voy a expresar en griego lo que significa eitomaxia, ¿vale? Eitomaxia, pero no como preparación, sino eitomaxia quiere decir pie firme. El calzado de un soldado romano, Ramón, era de cuero y con unas cintas, ¿vale?, con unas cuerdas de cuero que iban alrededor de la caña, ¿vale?, de la pierna. Pero lo que a mí me ha llamado más la atención cuando lo he leído ha sido que en la suela del calzado del soldado romano, Guillermo, estaba revestida completamente de clavos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando el soldado se moviera, hubiera firmeza en el pisar de este soldado y no se resbalara, hubiera agarre. Una comparación como los futbolistas con las botas de taco, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, ¿a qué equivale? ¿A qué equivale esta sandalia reforzada con clavos? Pues a firmeza. Seguridad y estabilidad, ¿no? A firmeza. Esa firmeza en la que nos habla, dice Juan 16:33, Ramón, que yo sé que esto a ti te hace bien. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aprietos, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo sería el calzado de Jesús, amigos míos? Porque, y hablo figuradamente, o sea, la firmeza de Jesús ya en la esfera celestial, Guillermo, fue nada más que de pérdida, porque Él se despojó, se desvistió de su gloria por amor. Amén. Se sometió a las leyes naturales y se metió 9 meses en el vientre de una mujer. O sea, el cuerpo que Él había creado, ahora se sometía al proceso con el que Él había ideado que el ser humano procreara. Como dice en la palabra, que Él aprendió obediencia, y la aprendió desde su estado eterno. Ahora Cristo empieza con el proceso normal de una criatura. Les relato todo esto para que veamos la firmeza de su vida y sus convicciones y su fe. De niño se podía caer,
de niño se puede hacer daño y tenía que sufrir el dolor de cualquier ser humano. Llegó a su etapa de hombre y el que no le insultaba le quería hacer daño y tenía que salir corriendo de los sitios porque no estaban de acuerdo con él. ¿Qué les quiero decir? La firmeza de Cristo, el calzado de Cristo fue firmeza total. Como dice en su palabra, dice, mis amados hermanos, dice, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El calzado que aquí nos habla, es el calzado del soldado que tiene claras sus ideas, Ramón. Que tiene claras sus ideas y sabe lo que está haciendo. Leyendo un poco lo que estamos hablando en el calzado, como tú bien has dicho, es firmeza. Y hay que estar firme en medio de los problemas. Imagínese usted, si usted va, o nos imaginamos si este guerrero en el cual Pablo se fijó, que era un soldado romano, no tuviera la firmeza para poder luchar, a la primera de cambio se volvería para atrás. Dice que el calzado no era para correr, no era para ir deprisa, sino que era para estar firme. Para estar firme cuando andara por terreno pues pedroso, con espino, pues donde se fuera a librar la guerra o la batalla. Lo que hoy queremos transmitirle es que el calzado que le estamos hablando hoy es un calzado espiritual que necesitamos ponernos. Y no es más que la firmeza en Cristo. Dice que en Romanos 5:1 dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, dice que nos pongamos el apresto del Evangelio, el calzado del apresto del Evangelio, por el cual nosotros tenemos paz para con Dios. La paz nos está hablando que no hay guerra, sino que hay paz. El calzado lo que nos está enseñando en esta tarde es que debemos de estar firmes y en paz, seguros, sabiendo que al texto que tú has leído antes, de Juan 3:14, 6:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aprietos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, en el mundo tendremos aprietos, tendremos aflicciones, tendremos desánimo, tendremos batallas por las cuales tendremos que luchar cada día. Porque como dice Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Esto es un mundo de fe, el cual hoy queremos hablarle y transmitirle que esto cuesta, señores. Esto no es fácil, porque vamos en un proceso, vamos en un caminar, pero no nos hemos puesto el calzado para salir corriendo. No. Queremos poner el calzado para estar firmes. Dice Pablo, Ramón, dice resistid. O sea, es un término militar. Resistid. Pero un futbolista necesita un buen calzado para pisar el césped, como ha dicho mi hermano Guillermo. Pero un atleta necesita unas buenas deportivos. ¿Y qué necesita un cristiano? Firmeza. El calzado de la marca, firmeza. La firmeza de Jesús al llegar a la cruz y decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque dice la palabra, dice, y él viendo el fruto de su aflicción, esa es la firmeza. Dice, nos dice y nos aconseja el Señor en su palabra, puestos los ojos en Jesús. Ese es el calzado, Eduardo, el de la firmeza, el de mirar a Cristo y no mirar a nada más. Por eso dice Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen así para que no hagáis lo que quisierais. Por esto, claro, si nosotros queremos vestirnos de esta armadura del Señor, tendremos que saber que no nos podemos vestir por nuestra persona propia,
si hoy nos podemos vestir, es por el Espíritu Santo, es porque pongamos en práctica la palabra del Señor. Y bien decimos que la palabra del Señor es contraria al fin y al cabo a los deseos de nuestra carne, porque hoy día la carne que busca pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades y cosas cada día semejantes a estas, que al fin y al cabo pues no nos llevan a nada bueno. Pero en este mismo versículo de Gálatas es capaz de decir: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso, cuando hablamos de la armadura de Dios, decimos que esta armadura es contraria al enemigo. Por eso, aunque tú quieras vestirte de esta armadura y tengas buen deseo en ello, el enemigo va a querer quitarte esta armadura, por el simple hecho de que él no quiere que seas vestido de la armadura de Dios. Él quiere que estés desnudo delante de los enemigos, delante de él, para poder él ir contra ti, para poder él derrotarte. Porque seguimos diciendo que nosotros, cuando empezamos esta batalla, Rubén, sabemos que ya hemos vencido, porque dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso dice en Romanos 8:28. O sea, fíjate si tenemos ya un buen comienzo. Sabemos que en esta batalla quien resiste es el que ha vencido. Quien como dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero necesario es que nos vistamos de la armadura del Señor, como decía antes nuestro hermano Guillermo, con oración, con lectura, buscando al Señor en ayuno, de madrugada. Mira, si es que ya en el mismo capítulo 6, versículo 11 nos lo dice, pero nos lo dice de una manera firme, como estamos hablando que es el calzado del Evangelio. Dice: vestíos, vestidos, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del enemigo. Debemos de revestirnos con la armadura de Dios para estar firmes. El día malo no sabes cuándo va a venir, ni sabes cuándo va a acontecer. Viendo las circunstancias que han pasado en una familia hace poco tiempo, hace unos días, pues es difícil pasar a veces por pruebas y tribulaciones que quizás no llegamos a entender. Y creo comprensible que en ese momento pues puedas desequilibrarte, porque son pues momentos difíciles, duros, y oye, somos humanos, tenemos sentimientos y nos pueden hacer tambalear. Pero cuando estamos vestidos de la armadura de Dios, cuando estamos firmes, podemos resistir al enemigo y el día malo. Por eso es necesario que nos pongamos este calzado. Este calzado que no es un calzado cualquiera, el cual puedas comprar o puedas utilizar, sea para jugar a fútbol o sea para correr. No. Este es un calzado espiritual que necesitamos urgentemente poner. Porque cuando nos pongamos este calzado, vamos a tener los pies firmes. Esos pies espirituales para no tambalearnos, para no tropezar y para saber dónde vamos pisando. Dice, había que Dios le dio a un hombre que todo lo que pisara la planta de sus pies era suyo. Hoy necesitamos que a través de la palabra del Señor y la paz de Dios en nosotros, todo lo que pisemos sea terreno firme. Porque no estamos andando en nuestra fuerza, sino estamos andando en su fuerza. Pues para completar la armadura vamos a ir a la siguiente pieza de este precioso traje, que es el escudo de la fe. El escudo, la palabra que se usa aquí es cuando los soldados romanos estaban equipados con grandes escudos. Los escudos eran rectangulares y era de una madera con un grosor bastante considerable. El alto del escudo tenía aproximadamente 1,20 metros de alto, ¿vale? Y estaba recubierto de un cuero especial, porque
En la antigüedad las flechas se mojaban en brea y se daban fuego para que el enemigo saliera dañar. Era la manera de atacar. ¿Qué le pasaba al hombre que cogía el escudo? Antes de ir a la batalla, lo mojaba en agua. Cuando llegaban las flechas, se apagaba. ¿Qué es lo que pasaba con el soldado que hacía bien los deberes, mojando bien su escudo, recubriéndolo de un cuero de calidad, optando por una madera gruesa? Aquel era un escudo que lo iba a salvaguardar a él y a los compañeros que él intentaba de proteger. Porque dice la palabra del Señor, y les recuerdo, que tenemos que estar alerta con las flechas, con los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo vienen cargados de fuego y fuego del infierno. ¿Por qué digo fuego del infierno? Porque viene a atacar a cualquier parte de nuestro ser, a nuestra mente, a nuestras emociones, a incendiar y a quemar nuestra vida cristiana. ¿Y cuál es el agua en la que mojaba el soldado romano? ¿Y cuál es el agua en la que nosotros debemos de sumergir nuestro escudo? Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del escudo de la fe. ¿En qué agua, Ramón, tenemos que sumergir nuestra fe? En el Espíritu Santo. Amén. Porque dice que de vuestro interior correrán ríos de agua viva. El escudo de la fe es la fe que está herida a una convicción firme, como hemos hablado antes. Una fe basada en la palabra nos va a afirmar aún más y nos va a hacer conscientes de lo que tenemos por delante. Una fe, dime Eduardo. Conforme ibas hablando de la fe, quiero quedar algo claro que muchas veces, ¿vale? Al cristiano nos ha pasado y por eso el enemigo ha sabido cómo caigamos. Y es que a veces nuestra fe la fundamentamos en nuestras obras. Si hago buenas obras, tengo una fe fuerte, tengo una fe firme en el Señor. Pero a lo mejor cuando peco, ya parece que mi fe mengua, porque a lo mejor ya Dios no me quiere tanto, o así muchas veces nos ha pasado en el cristiano. Pues vamos a desgranar qué es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿No? El conocimiento de nuestro intelecto de la palabra del Señor, en la que dice, como dicen Romanos, ¿vale? Nos dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Esta palabra, que es una palabra viva, que está viva la palabra, ¿por qué? Porque hace un efecto renovador en la mente del hombre y lo hace ver la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Ese efecto teórico que va a nuestro intelecto y hace todo el bien en nuestro ser, lo llevamos y lo aplicamos a nuestra vida práctica. Y donde antes no amábamos, hoy amamos. Donde antes no teníamos capacidad de perdonar, perdonamos. Y no depende nuestra paz de nuestra situación externa. Porque nuestra paz, Eduardo, procede de Cristo. Amén. Pero este escudo, ¿de qué nos libra este escudo? Dice que Él está esperando, alrededor nuestra, esperando a quien devorar. Si esta fe que nosotros hemos adquirido por medio de la palabra y estamos practicando este conocimiento en nuestra vida cotidiana, esa misma práctica de vida va a ser el escudo. Vamos a permitir al Espíritu Santo, vamos a legalizar en nosotros que Dios nos pueda defender. Amén. Mira, dice
Dice un texto que en Juan 1, 5, 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Como dice su palabra, es más fuerte el que está con nosotros que en contra de nosotros. El enemigo está como león rugiente, viendo a ver a quién puede devorar. Y es como cuando uno se debilita, uno se apaga, uno se viene abajo. El enemigo es donde tiene acceso, porque nos vemos debilitados. Si una milicia romana, que cuando hacían, no me acuerdo cómo se explicaba exactamente, pero era una posición de tortuga, que era protegido por todos lados. Sí, iban en grupo, de forma rectangular, de la misma forma en la que el escudo era rectangular, y en el momento en el que ellos se querían proteger de las flechas del enemigo, levantaban sus escudos y era cubierto toda la milicia. Y era imposible de penetrar. Era imposible. Invulnerable, ¿eh? No, pero cuando uno caía, todo caía. Se venía abajo. Pues miren, esta es la misma manera que hoy queremos explicarle, o para que ustedes lo entiendan. Cuando su vida espiritual está como en esa milicia romana, que iba cuadrada, que iba rectangular, que iba protegida por arriba, por los lados, por el frente, por detrás, que era invulnerable, pero que cuando alguno caía, una simple flecha que entrara por un resquicio de alguno de los escudos, ya debilitaba todo. Esto es lo que nos pasa cuando nosotros nos debilitamos en la fe. Nuestra fe está muy fundamentada en Cristo y en la palabra. Y nuestro escudo es la palabra. Dice, resistir al diablo para que podáis resistir las acechanzas del enemigo y él huirá. La palabra nos da la autoridad para poder coger el escudo de la fe y resistir y vencer al enemigo. A la pregunta de Eduardo Ramón, verá, porque estamos hablando aquí la parte en la que el ser humano está practicando la palabra del Señor y va en victoria. Pero bueno, Guillermo, somos humanos y muchas veces resbalamos y caemos, recaemos en fallos y en pecados. Pero les digo algo, una fe no depende del resbalón que usted tenga hoy, porque en su intención no hay una premeditación de pecar. Para esos casos en los que no hay premeditación y alevosía, y en las que tomo el sacrificio de Cristo a la medida que yo quiero y en cierta medida me lo tomo a la ligera, para esas personas que resbalan, dice la palabra del Señor, que abogados tenemos para con Cristo. Dice, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. O sea, una fe con conocimiento nos dará la habilidad de saber que, amigo mío que me estás escuchando, que has caído, que has resbalado, tienes a Cristo. Dios cuenta siempre ya con ello, de nuestro resbalón, ¿no? De hecho, podemos ver hasta en el huerto del Edén, ¿no? Que llevaba, lo hizo un vergel para él, para que viviera a todo tuto y pleno. Cayó y dice que todos los días por la tarde se reunía con él, a hablar con él, cara a cara, y dice, Adán, ¿dónde está? Mira a saber dónde estaba Adán. El Dios 3 veces santo, el Dios que todo lo veía, le preguntó. Y Adán respondió, dice, tuve miedo porque me encontré desnudo. ¿Y quién te ha dicho? Le preguntaba Dios, sabiendo que había pecado. Porque muchos dicen, ¿por qué una simple tontería de un árbol de esto? Pues os explico. Y le preguntó y le dice, ¿quién te dijo que andabas desnudo? Es que comí del árbol del bien y del mal por culpa de tu mujer. Esta es la mujer esta que tú me diste. Y la mujer también le preguntó, Eva, yo no, la serpiente. Si nos damos cuenta, Dios no quería nada
sino le daban una oportunidad que dijeran, perdóname Señor, he pecado contra ti y contra ti. No soy digno, perdóname, cualquier cosa. Y no dijo nunca perdóname. Siempre le echó culpa a alguien. Incluso le echaba culpa a Dios de que era la mujer que él había dado. Y a Eva, aquellas religiones que dicen que el hombre sí es y la mujer no es, para Dios es lo mismo. También le dio la misma importancia y le dio el plan de salvación preguntándole a Eva que qué había hecho. Y Eva no dijo, perdóname Señor, he pecado y he hecho de caer a Adán. No, le echó también la culpa a la serpiente. Y a la serpiente ni le preguntó porque ya no tenía ni parte ni suerte para poder ser perdonado como Satanás. Pero yo, tú Ramón y usted que me está escuchando, todavía tiene oportunidad para ser perdonado si usted se arrepiente de verdadero corazón de aquello que usted considera que ha hecho mal. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el enemigo sabe jugar la baza y sabemos que él es el que entra en la mente y cuando entra y nosotros le damos cabida, es quien sabe hacer su juego, porque él es padre de mentira y él sabe al final cómo llegar a nuestra mente y revolverla, y como no tengamos una fe firme en el Señor, al final, ¿sabes qué pasa? Que nuestro conocimiento o nuestra persona puede al final perder esa fe. Y es que al final cuando no creemos en las promesas del Señor, cuando no creemos en lo que la palabra dice, al final el enemigo sabe hacer las cosas. Dice que él es tentador, pero no solo te tienta, sino que también que te acusa. O sea, cuando estás en pie, te tienta. Amén. Pero cuando te tira, te acusa. Amén. ¿Y sabes qué pasa? Que él sabe jugar tanto en medio de la cristiandad, que sabe meterse en tantas vidas, en tantas mentes, que como no tengamos una fe firme en la palabra del Señor, dice, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es que al final si nosotros no tenemos firmeza en medio de lo que Dios dice, al final muchas veces el enemigo entrará en medio de nuestra vida y hará estrago. Cuando no creemos a la palabra del Señor y a sus promesas, porque tenemos que creer algo. Mira, ahí lo pone Romanos 8:28, somos más que vencedores. Como tú no te crees que eres más que vencedor, el enemigo puede venir y hacerte sentir como que has pecado y que ya por esto no eres vencedor. Amén. Puedes pecar y a lo mejor sentir como que eres pecador y Cristo ya te ha redimido. Pero es que, Eduardo, una fe, lo que estamos hablando aquí, un escudo, el soldado que hacía y que tenía un buen escudo, unas buenas dimensiones, ¿de qué me está hablando eso? De una fe fortalecida, una fe basada en el conocimiento. Hay una parábola, hay una historia que Cristo cuenta de un hombre que ha fundamentado su vida, su fe, sus convicciones en un terreno en el que hay roca. Cuando construimos una casa, cuando construimos nuestras convicciones, cuando construimos nuestra fe en esa roca. ¿Y qué es la roca? La roca es Cristo y Cristo es la palabra que nos ha dejado, porque el Evangelio, la palabra Evangelio, son noticias, las noticias que Él trajo a la tierra de salvación. Si nosotros basamos nuestra fe en esta palabra y la aplicamos, ¿a dónde? A nuestra vida cotidiana, a nuestras prácticas cotidianas, nuestra vida será una vida cimentada en la palabra. Como tú muy bien has dicho y has usado la palabra me informa que soy más que vencedor. Ese es el escudo que me va a guardar a mí intelectualmente y en mi vida práctica de que Satanás es como león. O sea, él hace que es como león. Pero amigo mío, les informo desde aquí que nada más que hay un león. Y es el león de la tribu de Judá. Amén. Él es como león. Cristo es el león de la tribu de Judá. Entonces, nuestra fe, ¿en qué está anclada? En la roca. La roca es terreno seguro que aguanta el viento, que aguanta la tormenta y que aguanta la lluvia. ¿Para qué? Para permanecer en Cristo Jesús. Y es que ya nos lo estás diciendo, porque hemos estado hablando antes del apresto del calzado, que nos daba firmeza. Pero el escudo nos da seguridad y protección. ¿En medio de qué? De los problemas o de la guerra, o como usted quiera llamarlo, que usted pueda estar pasando. Cuando usted tiene el conocimiento, como está hablando nuestro hermano Paco, de la palabra, es la protección, es la seguridad
que a nosotros nos rodea. Dice, yo estoy con vosotros desde hoy y hasta el fin del mundo. No es más que poner por obra lo que el Señor nos dice en su palabra. Y cuando nos apropiamos y nos adueñamos y ponemos la palabra de Dios por obra en nuestra vida, tenemos el escudo de la fe. Porque vivimos seguros y vivimos confiados. Y cuando uno vive confiado, vive tranquilo. Hay a veces que te vienen problemas inesperados, pero tienes la solución al momento. Pero hay problemas que vienen y no encuentras la solución. Tarda un poco más en solucionarse. Pero ¿sabes lo bueno que tiene? Que si sabes en quién has creído, tienes la firmeza para saber darle la solución a ese problema. Porque no te apoyas en tu propio conocimiento. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Solo Dios conoce el pensamiento. Solo Dios conoce el corazón de cada uno. Y sabe hasta dónde llegamos y hasta dónde damos. Yo lo que veo, Ramón, que todo aquel que llevaba el escudo es porque sabía que iba a entrar en guerra. Y claro, se anticipaba el problema. ¿Y de qué manera se anticipaba? Fortaleciéndose, ¿no? ¿Cómo se fortalecía? Pues dedicando un tiempo a crear ese escudo, ¿no? A crear esa espada que era tan laboriosa en aquellos tiempos, era hacerlo, templarlo para que no se partiera en la batalla. Dedicaban un tiempo especial a esa seguridad que iban a tener luego en la batalla, ¿no? Luego tenían que unirse, tenían que practicar, ¿no? Lo que es la lucha unida entre unos y otros, ¿no? Por eso que tenemos que tener nosotros, saber que vamos a tener un problema. ¿Y cómo podemos asegurarnos ese problema? Pues adelantándonos al problema. ¿Y cómo se lucha en este problema? En la oración. Yo lo veo aquí en Mateo, me recuerda a Mateo, y nos habla Jesús en Getsemaní, ora en Getsemaní, y dice así: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mira, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedad aquí conmigo. Y yendo un poco en adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos quiere decir esto? Hay que orar para no entrar en tentación. Jesús, siendo un mismo Dios, estuvo orando al Padre para cuando llegara el momento de la crucifixión. Él sabía que iba a pasar este acontecimiento, se tuvo que fortalecer a través de la oración. Y era Jesús, pero como estaba en este mundo, ante lo que era, por donde tenía que pasar como un ser humano, se fortalecía y se vitalizaba con el ayuno y la oración. Ya sabemos que Jesús iba al desierto a hacer ayuno. Aquí, como veía que estaba entristecido sobre la pena de la cual estaba pasando el acontecimiento que se veía que iba a acontecer, él se vitalizó para tener luego dominio propio. Porque el cristiano tiene que tener dominio propio, ¿no? Porque lo primero de un cristiano es tener fe. Al tener fe, luego ya tiene dominio propio. Porque dice que buscando el reino de Dios y su justicia, todo nos vendrá por añadidura. En cambio, los discípulos fueron con el orar, estuvieron dispuestos, como bien dice aquí, pero se quedaban dormidos. Al no orar, al no fortalecer, al no vitalizar esas pilas espirituales, cuando se creó el conflicto, cada uno actuó de una manera. Pedro le cortó con su manera, como él era, la oreja a uno de los guardas, y los demás salieron corriendo y se esparcieron como ovejas, ¿no? Pero Dios siempre estuvo manteniendo su dominio propio y su personalidad, porque estaba vitalizado con el Espíritu de Dios. Aún a este que le aprendía y le cortó la oreja, fue uno de los últimos milagros que hizo, restaurándole la oreja. Y a cada sitio que iba, aunque le pegaban, le injuriaban, nunca insultó a nadie. Incluso en la cruz, estando los ladrones que incluso lo injuriaban,
tuvo tal dominio propio en sí mismo por el amor que él tenía, que le dijo a uno de los ladrones cuando le dijo, yo sí quiero en ti. Y le dijo, de cierto, que estarás conmigo en el reino de los cielos. Y mirando al Padre dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenía tal el dominio propio a través de la oración y la vitalización que él tenía, que era maravilloso. Y la Biblia nos vuelve a decir, el espíritu está dispuesto, pero la carne no está dispuesta. Por eso muchas de las personas quieren llegar y alcanzar y tener ese dominio propio y tener esa vitalidad, pero la carne no nos deja y Satanás tampoco. Y tenemos que darle dominio y primordialidad al Espíritu de Dios. Así que esto lo único que se consigue a través de la lectura, de la oración Amén. y la consagración. Aquel que quiere ser un superhéroe, como se ven en las películas, eso es imposible. Por muy grande que sea, por muy fuerte que sea, podemos decir que el dominio propio, que la santificación, no se regala, sino que se gana. Y todo el mundo está con las mismas condiciones. Porque unos pueden tener más riqueza, unos pueden ser más guapos, otros pueden ser... Pero ante los ojos de Dios, para vitalizarnos en el Espíritu, estamos exactamente todos iguales. Aunque estés en una silla de ruedas, aunque estés postrado en una cama, Amén. podemos estar todos delante de Dios de la misma manera. Solamente es querer. Me encanta esa Y querer es posición, poder. porque esa posición nos hace que todos podemos tener la misma Qué bien. necesidad. Amén. Todos podemos tener esa necesidad, uno puede estar postrado, otro puede estar, pero todos tenemos la necesidad de tener a Dios. Amén. Todos necesitamos a Dios para tener esa madura de en este mundo, cuando vas en este mundo empiezas esas aflicciones, porque dice el Señor que, en la palabra del Señor, que son los dardos del enemigo. Dice, y esta armadura que estamos hablando de tal fe y de tanta bendición que trae a los creyentes, que aún lo hemos visto en la historia, cuando la iglesia primitiva pasó, esto vengo preparado, venga, ahora que... No. ¿Te has asustado? Es que nos intimida. Con 4 horas de programa que llevas hoy, pues nos intimida, director. Y ves como personas que, pienso yo que, Paco, tendrían una armadura maravillosa, porque en los circos de los leones uno no puede esperar y empezar a alabar al Señor. Uno no puede decir al Señor, Amén. bueno, en el Señor, en la fe sí, pero personalmente, Guillermo, cuando viene frontalmente un problema a destrozarte de tu vida, carnal y espiritual, pero ves la grandeza espiritual que ves en esa armadura, que no retuvo la fe, no derribó la fe de ellos, y siguieron creyendo en el Señor Jesucristo como si fuera la primera vez. Por eso el amor del Señor nos llena con esta armadura tan grande y tan sublime, que nosotros podemos por cualquier momento derrumbarnos y venirnos abajo. Pero esa fe es de Él. La palabra es inmutable. Su fe es inmovible. Su fe es como es Él, maravilloso. Por eso, cuando estamos con este calzado, vestidos de esta armadura tan maravillosa, los hombres se cambian la familia. Nos decían ahí, nos pedían ahora petición 3 veces, Paco, 3 veces. Querían que su familia fuera construida por el Señor, reconstruida por el Señor. ¿Cuánta necesidad necesitamos que Él En construya? Dios es posible, porque es el único que sabe escribir en renglones torcidos, escribir recto. Cuando los hombres Es acabamos, maravilloso. Guillermo, nosotros, y ya quiero decirte eso, nosotros acabamos, pero Él empieza a escribir. Por eso cuando Él empieza a escribir en nuestra vida que Él es el dueño, que Él es el que te enamora, que Él es el que te limpia con su sangre. Porque cuando Él empieza a escribir, dice, yo te perdono una vez más, yo te amo, yo te cuido, yo te enseño, yo te protejo. Nos pedían oración, protección. Dice, protección por mi familia, protección por mi casa, restauración en mi familia. Dice, restauración en su matrimonio. Desde Canadá, desde Córdoba, desde muchos renglones que muchas veces que nosotros no apuntamos en la libreta. Hay peticiones aquí puestas que nosotros muchas veces oramos al Señor sabiendo que Él es el que va a proteger, y el único que te puede proteger es Él. Por Mira, supuesto. director, hoy creo que necesitamos dar este pasaje de la vida, tenemos que terminarlo.
Porque hoy Claro. le vamos a abrir el camino a muchas personas para que puedan ser restaurados sus casas, para que puedan ser restaurados sus matrimonios, para que puedan ser restaurados sus hogares, En Dios todo es posible. porque solamente necesitamos revestirnos de la armadura. Amén. Quisiera puntualizar nada más a modo de comentario. La salvación es gratuita. Amén. Y nosotros lo único que hacemos es permanecer firmes hasta acabar esta carrera que comenzamos un día cuando aceptamos al Señor Jesús, ¿vale? Entonces, quisiera puntualizar eso, que la salvación es gratuita, porque Dios nos la regala, porque ya Cristo pagó en la cruz del Calvario todo. Lo único que hacemos, como en la palabra de la vida verdadera, es permanecer para tener vida. Y de esa vida estamos hablando, de esa vida cristiana. La siguiente pieza que queremos hablar es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que viene en el versículo 17. El casco en la que Pablo se inspiró para escribir sobre el yelmo, el casco era una pieza en la que se equipaba, el material era de bronce, y tenía como una pieza, tenía como una abertura para las orejas, para proteger tanto el casco, la cabeza, como las orejas. Y esta era una pieza esencial, porque si el casco no estaba hecho con un bronce, con un grosor y estaba bien diseñado, sabemos que todo porrazo o toda flecha en la cabeza es mortal, ¿vale? Y esto nos da a entender la batalla que estamos enfrentando. El enemigo, los ataques del enemigo no van a ir a hacernos un daño para mantenernos con vida. Él nos va a ir porque Él ha venido a matar, hurtar y destruir. ¿De qué nos habla el casco? ¿De qué nos habla el casco, Ramón? El casco nos da a entender lo que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra mente debe pasar. ¿Cómo podemos proteger nuestros pensamientos? ¿Bajo qué cobertura tenemos que estar? ¿Qué casco? ¿A dónde nos quiere llevar la ilustración del casco? A que tenemos una seguridad. El casco que nos protege es la seguridad de salvación presente y futura. El estado nuestro, quisiera que buscaras por favor Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8, Ramón. Este casco es la seguridad de salvación, es el estado. Hay muchos cristianos, Eduardo, que viven en un estado de derrota. Amén. Y el enemigo se filtra por esa inseguridad. Esa es una grieta en el casco. Este casco es una grieta en la que produce inseguridad. La inseguridad es un patrón que va comiendo y va introduciéndose la duda. No tenemos la certeza, por eso la fe, ¿no? Claro. Entonces, cuando un casco tiene la grieta de la inseguridad de su salvación, lo tienes ya, Ramón, 5:11, 5:8. 5:8 lo tengo ahí. Léemelo, por favor. Es que precisamente era el que estaba leyendo. Dice, porque todos vosotros... Perdón. 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Con la esperanza. O sea, y les recuerdo otro versículo. Hemos sido renacidos para una esperanza que Viva. viva. Entonces, lo que estaba explicando, cuando nosotros no tenemos la certeza de que hay un estado de seguridad y salvación en nuestras vidas, el enemigo, ¿qué hizo con Eva, Ramón? Sembró la duda, porque no sabía Eva la seguridad
de que tenía a Dios como su proveedor, como su buen creador, como su buen papá que quería cuidar de ellos y dar lo mejor a ellos? ¿Qué es lo que quiso provocar el enemigo en el desierto en Cristo? ¿Sabe qué le estaba diciendo entre líneas? Tu padre no es buen padre. Yo soy un buen padre. ¿Y sabes por qué soy un buen padre? Porque te doy pan en el desierto. Porque te ofrezco un reino sin que tengas que pasar por la cruz. Y yo les informo, el enemigo todo lo que le ofrezca es mentira. Él es padre de mentira. Como luego fue demostrado en Eva, la decisión de hacerle caso al enemigo, ¿sabe qué le pasó? Que trajo una gran desgracia a esta raza humana, que hasta el día de hoy hay muchos que sufren las consecuencias. ¿Qué les quiero decir con esto? El casco con el que usted se puede revestir, iglesia, es el casco de que usted tiene que estar seguro de su estado de salvación, de que usted está en una posición de vencedor. Como ha dicho mi hermano Eduardo, somos más que vencedores, porque Cristo en la cruz ya nos ha dado la victoria y el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros. Amén. Y no tiene parte porque si nos fijamos bien en esta armadura, lo que el Señor nos quiere hacer o entender es que debemos de proteger nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque el enemigo, donde nos va a golpear, va a ser en la cabeza. Dice la palabra del Señor, pensamientos de bien tengo para vosotros y no de mal. Pero el enemigo tiene todo lo contrario. Nos va a hacer traer la duda, nos va a engañar, nos va a minar nuestra mente con mentiras, con engaños, con parafernalias de este mundo, que acarrean depresiones, acarrean disensiones, acarrean tristeza, acarrean desánimo. Miren, es su trabajo. Y el trabajo no es más que robarte la fe, robarte la seguridad, robarte la firmeza, que a través de la palabra y puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, nos fortalecemos. Él va a intentar por todos los medios romper este bloque espiritual en el cual el Señor nos ha enmarcado y donde nos ha protegido y donde nos guarda. Dice que Él nos guarda como a la niña de sus ojos, que nos guarda. Estamos guardados. Pero cuando nos descuidamos, cuando nos quitamos esta armadura, cuando dejamos algún arma que es de ofensa o de ataque y la dejamos a un lado, nos vemos desprotegidos. Y cuando nos vemos desprotegidos, nos vemos vencidos. Amén. Por eso dice Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando llegamos a someternos al Señor, al final someternos no es otra cosa que serle obediente, así como Él fuese Señor y nosotros su siervo, que siervo decimos que es doulos en griego, y dos cualidades suyas que no tienen ni voluntad ni identidad. Y cuando, como dice nuestro Señor Jesucristo, dice, si alguno quiere seguirme, dice, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando este patrón de conducta hemos cogido para nuestra vida, al final el someternos quiere decir esto. Como ha dicho nuestro Señor Jesucristo, negarnos a nosotros mismos, coger la cruz y seguirle. Cuando decimos no a nuestra carne y sí al Espíritu, no al gobierno de Satanás y sí al gobierno de Dios. Cuando decimos esto, aunque venga el diablo, si estamos sometidos al Señor, dice que al final huirá de nosotros. Pero es que dice, y acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Porque es necesario que nos acerquemos ante Jesucristo para que nuestros pecados sean limpiados, para que vayamos hoy día ante la palabra, y para que tengamos una fe firme en que lo que Dios ha dicho, Dios hará. Y cuando confiamos en las promesas del Señor, créeme que si Él nos ha dado la salvación, el enemigo no la podrá quitar. Porque dice que lo que Dios da, no lo quita. Yo lo que digo es que el ser humano no se puede enfrentar hacia las acechanzas del enemigo por su propia fortaleza,
porque seríamos derrotados en un pispán, no podemos nuestra fortaleza luchar contra el adversario. Por eso tenemos que cubrirnos con la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cubrir cada una de nuestras fisuras para que el enemigo no pueda hacernos daño a nuestras vidas. Como decías cuando hablamos del yelmo, de la salvación, de una fisura que puede tener entrar, porque es que eso, así como trabaja el enemigo, ¿vale? El enemigo no puede entrar en la persona de buenas a primeras, él entra por una fisura, pero tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, pedir perdón por nuestros pecados y llevar una vida en santidad y en orden, ¿no? Y no estar en los pecados que Dios nos describe en los 10 mandamientos. Para tú a Dios de todas las cosas, esto no robarás, ¿no? Todos los mandamientos, ¿no? Entonces, tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo para que no tengamos fisuras y Él pueda penetrar en nuestras mentes. Porque Dios es un caballero y habla a nuestro corazón directamente y llanamente, pero el enemigo habla a la mente. Dios habla al corazón y el diablo a la mente. ¿Y qué es lo que te habla? Te habla como le habló a Adán y a Eva, transversando la verdad, ¿vale? Es verdad que iban a conocer el bien y el mal, pero no le dijo lo que iban a pasar y lo que iba a acontecer. Así nos habla a nosotros. Nos intenta de engañar, transversando miles de veces la verdad. Él sabe lo que es el ser humano y cuáles son sus decadencias. Él entra en nuestras vidas. Hay miles de personas que tienen depresiones. Y es verdad que han tenido un problema, pero él se lo, como dice el ordenador, se maximizan y lo hace el doble de grande y te hace decaer. Es verdad que una persona me ha fallecido un ser querido, pero él aumenta ese dolor en la llaga para que caiga. Entonces nosotros podemos permitir que el enemigo haga pues nido en nuestras vidas. Como decía ese gran teólogo, decía, podemos dejar que los pájaros se aposen en el árbol, pero no permitir que hagan nido. Entonces nosotros tenemos que luchar contra las acechanzas del enemigo y estar predispuestos todos los días del año y las 24 horas del día e intentar espantar esos pájaros que intentan hacer nido en nuestras vidas. Porque en cuanto una vez hagan nido en nuestras vidas, vamos a ser derrotados una y mil veces. Y si somos más que vencedores porque Dios se dio en la cruz del Calvario, vamos a utilizar esa mención que ella hizo. Él fue ya derrotado y burlado Satanás en el monte Gólgota cuando él pensaba que había sido ganado. Pero vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo. Vamos a pedirle a Dios, porque somos consentidores por Dios de pedirle perdón para ser perdonado lo que Él ya no puede. ¿Vale? Vamos a pedirle perdón una y mil veces. Señor, perdóname, no lo voy a hacer más. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Como aquello que queremos nosotros pedir y que sea gratis. ¿Por qué si es que gratis no lo cogemos? Si Dios nos lo está brindando diaria y constantemente. Y eso es lo que tenemos que hacer, agarrarnos a Dios y no soltarnos. Porque teniendo a Dios en nuestra vida, no nos va a faltar de nada. Y no podemos agarrarnos al enemigo, porque el enemigo nos va a transversar. Viendo la tele con un programa nos va a confundir. Viendo programas que no son buenas para nuestra personalidad espiritual. Porque vamos a ver películas de miedo si nos van a transmitir una creación que no es buena. Porque vamos a entrar a que vean cosas que no son agradables a Dios. Vamos a contaminar este templo del Espíritu Santo. No lo vamos a permitir. Así que vamos a pedirle perdón todos los días. Es como cuando nos lavamos las manos, pedirle perdón. ¿Por qué nos lavamos las manos? Porque no consideramos que están sucias, al menos no hemos tocado nada, pero no las lavamos. Pues eso vamos a hacer. Toda la noche vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a orarle. Vamos a decirle gracias. Vamos a presentarle la mañana. Vamos a anticiparnos al problema. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nos falta una. Y creo que la más esencial. Tenemos otra más. Sí, Claro, nos claro. queda. Sí, pero Nos como queda. tan ligero, pues no. No, es que como tú te vistes tan rápido, muchas veces no te das cuenta si no te has puesto la camisa. Muchas veces no me acuerdo si mataba los zapatos. Bueno, peinate siempre si te peinas. Eso sí lo sé, yo desde chiquitín. Vamos a ver, la última pieza es la espada del espíritu, ¿vale? La espada o machete o daga es la que se nos refleja en Hebreos 4:12, que dice así: por tanto, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos estado hablando de medidas de protección, de medidas de seguridad de un soldado, pero esta es una medida de conquista, esta es una medida de extirpar y de separar lo falso de lo verdadero. Esta es una medida
donde como un bisturí, ¿vale? Como un bisturí, esta espada arranca los tumores que hay en el ser del hombre, ¿vale? Y este bisturí lo que provoca es, Eduardo, salud espiritual en el ser humano. Pues como el Imperio Romano evocaba que todo el mundo lo habían conquistado ellos, esta es la medida del soldado, esta es la medida del imperio vencedor, esta es la medida que Cristo nos dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta es la espada, este es el machete que los soldados de Jesucristo debemos afilar, la espada del Espíritu, para extirpar toda obra del enemigo, toda obra de Satanás y conquistar este mundo para el Señor. Así que, Iglesia, en esta tarde, la espada del Espíritu es la que nosotros debemos utilizar para conquistar a este mundo. Y quiero terminar, y ya os dejo a vosotros. Hemos hablado del cinto de la verdad, hemos hablado de la integridad de la coraza de justicia, hemos hablado de la firmeza del calzado del apresto del Evangelio, hemos hablado de la seguridad de salvación que nos da el casco, y hemos hablado del espíritu de conquista de la espada del Espíritu. Y el escudo. Pero esto no tiene razón de ser, como dice el apóstol Pablo en los versículos siguientes, si no va acompañado de oración. La vida cristiana, esta armadura del cristiano, no se fortalecerá porque al principio dice: fortaleceos en el Señor. Pues le digo que la armadura, juntamente con una oración, un hablar diario con el Señor, usted será invencible. Es esta espada la cual nos da autoridad, nos da firmeza, nos da seguridad. Porque el cristiano puede abrirse paso con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, a través de todas las vicisitudes de la vida, es decir, de todos los problemas, de todas las dificultades. Pero era ahí donde yo también quería recalcar, como ha dicho nuestro hermano Paco, que esta armadura no tiene toda su eficacia si no va acompañada de ruego, súplica y oración. Porque si recordamos que hubo un apóstol que cortó con su espada la oreja de un soldado romano, era algo tangible, era algo que estaba físico. Pero es que la espada que nosotros queremos que hoy tomen ustedes no es esta espada física, la cual, como dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Es decir, que nuestro enemigo no es la persona que tienes al lado. Nuestro enemigo no es tu hermano, ni tu vecino, ni aquel que pueda llevarte mal. Tu enemigo es el enemigo, el mundo y Satanás. Y es con la cual debemos de utilizar esta armadura. Y que todo cristiano, y que profesa la fe de Cristo, y que lleva a Cristo por bandera, debe de ponerse. Los soldados romanos también tenían su estandarte. Nuestro estandarte no es más que Cristo. Dice su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Amén, amén. La salvación la tenemos ganada, porque es gratuita. Pero es nuestro deber de mantenernos en esa salvación. Y no hay manera de mantenerse sino con esa espada espiritual, querido director, que yo sé que tú te pones cada día, y con todo ruego, con toda súplica, venceremos esta batalla. Aleluya. Qué alegría vencer, pero nos tenemos que rendir. Y como a nosotros nos gusta rendirnos a Él, pues tenemos estas oraciones que tenemos que orar. La oración del justo, y ya no te digo más nada. A ver si te vas ahí, espérate. Que tenemos que orar por todas estas personas que... Bueno, pues yo voy a hacer la oración del justo.
Lo voy a recordar, no sé si alguno de aquí todavía era jovencito o no estaba aquí, quizá que haya de uno, ¿no? Pero había un anuncio muy importante y muy conocido, decía, era un detergente, decía, busca, compara y si encuentras algo mejor, cómpralo. Pues yo le voy a decir algo parecido, pero con mucha más importancia y además carácter. Voy a hacer la oración del justo. Y quiero que repitieras estas palabras si quieres conocer a este Dios del cual te intentamos presentar de una manera o otra, mejor o peor, pero nosotros nos sentimos satisfechos de este Dios que estamos predicando, de este Dios que estamos hablando y que queremos divulgar por estas ondas de amor. Si quieres conocerlo, repite estas palabras sin que nadie te haga presión, que lo hagas de verdadero corazón y de una forma totalmente, pues, de fe. Por ejemplo, repite, Señor, quiero conocerte, puesto que estoy escuchando este programa y me están hablando de ti. Quiero conocerte, quiero experimentarte. Y si es gratis, ¿por qué no te voy a conocer? ¿Y por qué no voy a experimentar si dicen que eres tan bueno? Entonces repite, Señor Jesús, te acepto como mi único libertador y salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Dale un giro a mi vida de 180 grados y que sea conforme tú quieras y no como yo diga. Hágase tu voluntad y no la mía. Si la has hecho, bienvenido a la familia de la fe, del Espíritu, y bienvenido por ser uno más en esta gran familia. Tener a Dios como tu máximo consejero, como el director y como el Padre perfecto es importante. Decirte que Dios contigo es quien contra ti. Y bueno, hay que decirte, Rubén, que te paso a ti ya para que tú digas lo que tú quieras. Bueno, pues tenemos que orar por el de Canadá, que pedía oración por su matrimonio. Tenemos que orar por la restauración los matrimonios, los pilares de esta tierra. de Córdoba, también que pedía Amén. por su familia. Tenemos que orar por esos seres queridos que han perdido esa familia, ha perdido, para que el Señor los ayude y les siga ayudando en este tiempo. También queremos orar por todas las peticiones que tenemos en nuestro hermano anciano, Manuel y la Lola, nuestro hermano Bernardo, que no han operado, pero queremos orar de nuestro hermano Guadiana. Nos queremos orar también de su familia de Benavente, que siempre Amén. está él con Bendita nosotros, Benavente, su un familia, anciano sus de la hijos. obra. Y también queremos orar por nuestra hermana Crista, por nuestro hermano Castro, por su familia, por Ezequiel también y los muchachos que están llevando Radio Vida Extremadura, y por todas estas personas que están trabajando. También nos queremos acordar de Miguel, el niño que está constipadito y nos ha pedido oración también al Señor. Queremos orar también por todos los hijos de Abraham y de todas estas personas de Kiko y todas estas personas que están puestos en las peticiones que están puestas en esta libreta. Y queremos orar porque si no nos da tiempo, si empieza a Amén, Sí, amén, sí, amén. te doy- Y venga, hermano. Sí, Padre. Que decirte que tú no sepas, Dios mío. Queremos revestirnos de esa armadura en estos momentos y siempre, Dios eterno. Y vivir confiadamente en ti, Dios eterno, sabiendo y entendiendo que tú eres el Padre de misericordia y de verdad. Y pedirte, Dios mío, en estos momentos, Señor, que tú bendigas a todos los hermanos que están escritos en esta libreta, Dios mío. En especial, Señor, pedirte por los enfermos, Dios mío, que tú pongas tu mano de sanidad. Acordarnos de nuestra hermana Paqui, de nuestro hermano Manuel de la Puebla, a todos aquellos, nuestra hermana Crista, Señor, aquellos que estén pasando por pruebas, por dificultades, Señor, te ruego que tú los visites, que tú los revistas de tu armadura, Señor, que tú les des las fuerzas para seguir luchando la buena batalla de la fe, Señor. Queremos enviar palabras de sanidad sobre ellos, Dios mío, y declarar en tu nombre sanidad y quedarlos limpios y sanos por el poder de tu palabra, Señor, declarando tu gobierno y tu autoridad sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te adoramos, Jesús. Señor Jesús, Padre eterno, Dios de la vida, te presentamos, Señor, aquellas peticiones, Señor, de estas personas que nos han enviado la petición sobre sus vidas, Amén. sobre sus casas, Señor, sobre sus matrimonios, Dios mío. Tú ves cada día cómo está la vida, oh Señor, pero en medio de esta mesa, Dios mío, nos reunimos todos congregados
sabiendo que donde hay 2 o 3 en petición, tú habitas en medio. Te pedimos por aquellos hermanos y hermanas que por Facebook nos piden sus peticiones, ya sea para restauración, para salvación, para prosperidad, oh Dios mío, que se aferren cada día, Señor, al poder que hay en tu palabra, Dios mío, y que tengan la fe, Señor, sabiendo que tú obrarás y que tú actuarás, Dios mío, y que al que cree todo lo es posible, Dios mío. Rompe, Señor, cada día toda obra del enemigo, apaga todo dardo de Satanás, Dios mío, para que no tenga, Padre, legalidad en medio de las mentes de tus hijos, Dios mío. Ayúdalos a fortalecerse en ti, Señor, y a vestirse de tu armadura, oh Señor. Te pido, Señor, por estas peticiones y te doy gracias, porque al igual que te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias porque tengo fe que tú, Señor, obras y contestas. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues yo decir que pido por este hermano de Canadá, pido por todos los matrimonios, porque sabemos que el matrimonio lo dispuso Dios y es el pilar más sólido que hay en esta tierra, y el enemigo va a intentar hundirlo para transversar a las mentes y hacer lo contrario. Señor Jesucristo, te presento cada uno de los matrimonios, te presento a este hermano de Canadá, su matrimonio, todos nuestros matrimonios de los cuales nos encontramos aquí, y tantos matrimonios mencionados o sin mencionar, y todos aquellos que nos están escuchando también pido por su matrimonio y por su unión familiar, para que tú nos bendigas, para que tú nos llenes con tu bendito y divino amor, con tu bendita y divina fraternidad, para que rompas toda clase de malevolencia y nos cubras con tu bendita y divina sangre, Señor Jesucristo, limpiándonos, cercándonos y protegiéndonos, guardándonos y uniéndonos en el hueco de tu mano. Bendice el matrimonio, Dios mío, de hoy en día, Señor. Síguelo conservando, Dios mío, porque es una unión santa, dada y creada por Dios. Nos unimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Señor, te doy gracias, Dios mío, por esta tarde maravillosa donde tu misericordia, tu amor, tu bondad sigue siendo nuestra esperanza. Gracias por ser tú, Dios mío, nuestra roca, nuestro escudo y nuestro protector, sabiendo que en tus manos estamos y tú cuidas de nosotros, Señor. Tú eres el que nos da todas las fuerzas para seguir luchando esta batalla, Dios mío, que es tuya, Dios mío, que tú ya has vencido, Señor. Sigue bendiciendo Radio Vida Extremadura, Dios mío. Nos acordamos de los equipos, Dios mío, de cada equipo, Señor, de cada persona que trabaja para esta emisora, Señor. Nos acordamos de todas las personas que necesitan, Dios mío, tu bálsamo, Señor. Y nos acordamos, Dios mío, que eres nuestra esperanza, Señor. No nos abandones, Dios mío. Cúbrenos con tu sangre, Dios mío. Y síguenos ayudando, Dios mío, a llegar a esa meta maravillosa, Señor. Muchas gracias en el Cristo Jesús. Amén y amén y amén.